tenemos que nos estamos organizando con la lectura, con la bibliografía, con el fichaje, y estamos empezando a dar estructura a un ordenamiento del conjunto de los documentos con el que vamos a ir trabajando. Como decía, vamos a hacerlo teniendo en cuenta el modo en que vamos a ordenar un fichero que está dedicado a que allí esté concentrado todo el material de la tesis. Habíamos estado viendo hasta hace un momento cómo obtener fichas eruditas, cómo obtener fichas bibliográficas, cómo obtener fichas de comentarios. Después lo vamos a ver más específicamente montado, digamos, sobre la estructura del árbol raíz de los archivos de la tesis. Vamos a seguir entonces viendo cómo se van a ir componiendo. Hay una parte que refiere entonces, debe estar discriminada también la bibliografía y por lo tanto el fichaje y los comentarios de aquello que pertenece al marco teórico metodológico, conceptos analizantes, y los que pertenecen al objeto de estudio, conceptos analizados. Pero también nosotros habíamos dicho que la tesis tiene tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a tener, por lo tanto, ya vamos a tener, y lo vamos a tener también archivado en una carpeta que puede llamarse, por ejemplo, documentos de tesis, o archivos del documento de tesis. El plan va a estar allí, y vamos a armar varios archivos, todos compaginados con la misma plantilla. Es decir, esto lo dijimos hace un rato, todos que tengan el mismo marginado, la misma tipografía para títulos, la misma tipografía para el texto principal, para notas a pie de página, etc. Vamos a distinguir también entre un archivo, ustedes pónganle el nombre que quieran, pero yo le pongo, por ejemplo, para que quede bien claro, documento maestro. Documento maestro. ¿Qué es el documento maestro? El documento maestro es un documento donde se van a ir volcando progresivamente todos aquellos avances que vamos haciendo en la investigación en los distintos capítulos. Cuando se empieza y son pocas páginas, es que no hay mucho problema, pero cuando el documento comienza a engrosarse y entonces hay que empezar a recorrerlo, porque uno está escribiendo pero al mismo tiempo está yendo y viniendo en la lectura del propio documento para hilar, para ensamblar, para dar continuidad, para que aquello no parezca un acolchado de retazos, sino una discursividad entramada de un modo que facilite la lectura, que tenga claridad. Entonces, vamos a trabajar también con distintos documentos. Es recomendable que se arme un archivo, insisto en esto, teniendo los recaudos de que todos los archivos estén hechos bajo la misma plantilla. Vamos a hacer un documento para cada capítulo, un documento para la introducción, otro documento para la conclusión, de modo que cuando estamos trabajando, cuando estamos escribiendo, tengamos un documento que no sea demasiado extenso, demasiado grande, que si además existe el peligro por X motivo, un corte de luz, una descarga, lo que fuere, que el archivo se corrompa,
Entonces se corrompe ese archivo, pero no 250 páginas que ya tenemos escritas de la tesis. ¿Se entiende esto? Entonces, el archivo de la introducción. ¿Cómo empieza el archivo de la introducción? Bueno, en el archivo de la introducción ya arrancamos con todos los datos que estuvimos viendo. Lo vimos cuando vimos el autoevaluativo, la referencia institucional, el logo, dónde se va a presentar la tesis, el título de la tesis, el subtítulo de la tesis, el nombre del tesista, el nombre del director, el lugar y la fecha. Eso va en la carátula. Luego conviene, si uno lo tiene ya y si no, deja un espacio para agradecimientos, dedicatorias, etc. Y arma también allí un borrador, un índice provisorio. Cuando nosotros lleguemos a esta etapa ya vamos a haber pensado, es decir, a ver, ¿qué compone el documento? La introducción, el desarrollo y la conclusión. Yo tengo que tener más o menos una idea cuando ya estoy en esta etapa de en cuántos capítulos voy a desagregar la introducción. Y aquí hay algo muy importante. Es interesante el mecanismo que se da. Porque uno dice, ¿y cómo sé yo cuáles son los capítulos si todavía no, recién empiezo, todavía no los escribí? Bueno, posiblemente después se modifique, se cambie o se dejen los nombres de capítulos que uno pensó. Pero pensar en un índice implica reflexionar sobre cómo vamos a hacer la presentación y cómo vamos a desagregar todo el trabajo. Es decir, ya sabemos que tenemos que tener capítulos de contextualización. Ya sabemos que tenemos que tener algún capítulo donde presentar el marco teórico. Quizás el mismo u otro donde presentar el marco metodológico. Un capítulo donde hacer el análisis de nuestro objeto o asunto de investigación, que también pueden ser varios capítulos, antes de pasar a la tercera etapa, que es la conclusión. Entonces, ensayamos un índice provisorio. Tratamos de titularlo. ¿Y por qué digo no dejar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 10 y seguir? No, tratar de ponerle un nombre a eso. Y pensar, cuando nosotros vamos pensando en ponerle el nombre al capítulo, en nuestra cabeza se va armando, va tomando forma una estructura. Entonces, a través de esos títulos provisorios, uno va teniendo idea de qué va a hablar y en qué lugar. Entonces uno dice, muy bien, tengo este capítulo ya sé de lo que va a tratar. Acá voy a presentar las categorías de análisis, etcétera, etcétera. Pero me estaría faltando tal cosa que quiero decir. ¿Dónde la digo? Bueno, hay que pensar un capítulo para eso. Hay que ver si eso se instala en alguno de los capítulos pensados o requiere un capítulo en sí mismo. Muchas veces pasa que nosotros estamos desarrollando un capítulo, le estamos dando contenido y con una temática dentro de ese capítulo comienza a tomar relevancia específica propia. Entonces, en algún momento hay que decidir si eso queda allí o si se justifica hacer una breve referencia y armarle un capítulo especial. Entonces, aunque nosotros tengamos un montón de capítulos escritos, puede surgir la necesidad de hacer otro capítulo que esté intercalado
entre los anteriores para darle desarrollo a algún asunto. Entonces, yo hablaba de un documento maestro. Este documento maestro no es definitivo, pero allí deben volcarse las cosas que están casi cerradas. Entonces, este documento maestro va a tener la portadilla, va a tener un borrador de un índice y luego va a tener el listado, capítulo 1 tal cosa, capítulo 2 tal otra, capítulo 3 tal otra, capítulo 5 tal otra. Es decir, dar lugar para que en el documento aparezca la titulación de cada uno de los capítulos que he pensado. Y finalmente, conclusión. Ese capítulo queda, ese documento queda allí en reserva. Entonces, se abre un documento, ¿sí?, que dice introducción. Se abre un documento que dice capítulo 1. Se abre otro documento que dice capítulo 1 tal cosa, otro documento capítulo 2 tal cosa, etc. Recuerden esto, muchas veces lo mandamos a corregir. Hay una parte que es la introducción. Y cuando empieza el desarrollo, empieza el capítulo 1. Empieza el capítulo 1. No existe tal cosa como capítulo 1 introducción. La introducción es previa a la aparición de los capítulos. Entonces, ahora tenemos un conjunto de documentos en blanco. Bien, solamente con las titulaciones. El primero que tengo es introducción. Bueno, este quizás sea con el que voy a avanzar más rápido, porque ¿qué voy a hacer? Pongo introducción. A continuación voy al documento que dice plan de tesis. Copio el contenido. Lo pego a partir de ese título, introducción. Y luego llevo adelante el siguiente trabajo. Algunos creen que pegar el plan ya es tener la introducción. De ninguna manera. Insisto, el plan es un documento vertebrador importantísimo. Todo lo que dice el plan debe estar volcado en la introducción, pero no de modo textual. La introducción requiere una reelaboración de lo escrito en el plan. Una de las cosas que queda muy fea, lo digo así, que se ve mal, es que aparezca planteo del tema, planteo del problema, objeto, hipótesis, etc. Es decir, que nosotros podemos poner subtítulos, no es obligatorio poner, pero podemos poner subtítulos en la introducción, pero que hay que cambiarle los nombres, qué sé yo, en vez de planteo del tema, presentación del campo o presentación del territorio o contexto para un problema X. Es decir, hay que usar la imaginación para ver que la titulación de los capítulos, porque así como hablamos, acuérdense ustedes, cuando hablamos de la titulación de la tesis y dijimos que tenía que ser atractiva, que tenía que ser breve, que en lo que decía tenía que reflejarse muy sintética y apretadamente, porque son unas pocas palabras, lo que iba a venir por delante. Entonces hay que agudizar la imaginación para pensar el título de cada capítulo. Y en este caso estamos hablando de la introducción. Yo reescribo. Ahora, dijimos que el plan es meramente enunciativo, que no haya ningún tipo de desarrollo. En la introducción tampoco van a haber desarrollos. Yo no voy a ampliar con desarrollos. La parte de desarrollo va después de la introducción
en el conjunto de capítulos que son el desarrollo. Pero tengo que reescribirla, tengo que reelaborar ese plan. Y esta reescritura tiene que ver con afinar cuestiones. Por eso vuelvo a decir, el punto final de la tesis está puesto en la introducción. Siempre voy a estar retocando la introducción, porque cuando yo avanzo en algunos capítulos, a veces me pierdo y vuelvo a la introducción. Y me doy cuenta que o lo que dice la introducción me obliga a replantearme lo que estoy haciendo en el capítulo, o lo que estoy haciendo en el capítulo me conduce a redefinir mejor, a precisar mejor lo que estoy diciendo en la introducción. ¿Se entiende esto? Tiene que haber concordancia, tiene que haber correspondencia entre lo que dice la introducción y lo que luego pasa en el desarrollo. Traten de que la escritura no sea un telegrama, tampoco que sea un desarrollo. Traten de que la escritura permita una lectura amena, que dé agrado leer aquello, ver que las frases sean claras, que uno no tenga que estar media hora devanándose los sesos para tratar de entender qué dice aquel texto. Y deben hilar el relato, que cada uno de los elementos que ya venían en el plan no aparezcan como compartimentos estancos separados de los demás. Hay que dar continuidad a la escritura, engarzando, hilando cada uno de los elementos que la componen. Entonces, allí tendremos ya no el plan, sino el primer borrador de la introducción. Y el primer borrador de la introducción es importante porque no tenemos que estar jodiendo a nuestro director de tesis, mandándole cada página que escribimos, ni llamándolo cada noche a consultarle una idea a ver si está bien. Los directores tienen una gran responsabilidad, que lamentablemente no siempre asumen, y es que tienen que acompañar al tesista, que lo tienen que orientar. Pero el tesista también tiene que saber cuáles son los momentos oportunos para un envío, para una consulta. Entonces, en lugar de estar mandando a cada rato o de preguntando a cada rato, hay que tratar de avanzar sola, y cuando hemos acumulado una serie de cuestiones que nos obligan a tomar decisiones o que requerimos del consentimiento del director o de la recomendación del director para llevarla adelante, bueno, esa es ocasión para hacerle un envío y decirle, bueno, estoy aquí, me encuentro empantanado con este aspecto, encuentro que esto tengo distintas opciones de resolverlo y no me decido por cuál, pero ya sobre un producto que tiene un mediano desarrollo, no algo que todavía requiere de decisiones que son las que ustedes tienen que tomar. El director los tiene que ayudar a tomar decisiones, pero los tiene que ayudar a tomar decisiones sobre aquellas decisiones que ustedes pergeñaron previamente. Entonces allí se ajustarán, allí se acomodarán. Cierro hasta ahí entonces y tengo el primer borrador de la introducción en un documento aparte del documento maestro, y allí lo conservo. Bien. Luego paso a los distintos capítulos. Cada capítulo un documento. Entonces, yo ya tengo un título que me dice de qué tengo que hablar en ese capítulo. Y recordemos que esta estructura formal se condice con la estructura del desarrollo de la investigación. Entonces,
hay un capítulo de contextualización donde presentar el tema, donde presentar el problema, donde aparecen las preguntas de investigación, donde se plantea cómo surgieron, etc. Donde se explicita y se da cuenta de cómo ese contexto es el ámbito, es el lugar del cual va a emerger el objeto o asunto de investigación. Luego, necesariamente van a tener que tener un capítulo, o bien un capítulo para el marco teórico y otro para el marco metodológico, o un capítulo que llamaremos del marco teórico metodológico. Allí también no le pongan marco teórico al capítulo, pónganle conceptos para la indagatoria sobre, qué sé yo, insisto, tienen que ser creativos, y esa creación no es un título lindo, esa inspiración tiene que dar para un título que de algún modo exprese desde el comienzo una decisión, una dirección hacia la que ustedes van. Entonces arrancan, conviene arrancar con el capítulo de contextualización después de la introducción, porque estos capítulos nos van a dar claridad también, digamos, el tener las cosas medianamente resueltas con respecto al capítulo de donde se presentan los temas y los problemas de investigación. El hecho de que lo vayamos haciendo al mismo tiempo nos va a ir dando claridad sobre los capítulos que vienen a continuación. Puede haber o no, esto depende de cada tesis, no hay una fórmula para todo, puede haber o no un capítulo dedicado a presentar el objeto o asunto de investigación. Aquí viene también la cuestión acerca del orden de los capítulos. Este es un problema. Este capítulo va primero, este capítulo va segundo. Depende de lo que diga el capítulo y de la información que cada capítulo requiera, es que vamos a ubicarlo en determinado lugar. A veces no termina de satisfacernos en el lugar que quedó, porque se dicen cosas que hubiera sido bueno se tuvieran en cuenta antes, pero bueno, esto es inevitable. Digo esto porque yo no puedo presentar la metodología si no sé a qué se la va a aplicar. Entonces, la presentación de un capítulo dedicado a presentar el objeto de investigación es anterior a la presentación de la metodología. Ahora, es como si yo voy deshilachando, ¿no es cierto? Para presentar el objeto, un capítulo sobre el objeto de investigación, yo tengo que tener un borrador medianamente avanzado de los capítulos dedicados al tema y al problema. Al mismo tiempo, presentar un capítulo sobre el objeto de investigación, objeto o asunto de investigación, implica también presentar nuestras hipótesis. Yo creo que lo conveniente es poner primero, aunque ese capítulo, digamos, luego se va a complementar con cosas que se digan en capítulo siguiente, es una vez que se ha hecho el borrador de la introducción, una vez que se ha hecho el o los capítulos de la contextualización, presentar al objeto o asunto de investigación en un capítulo que no debe ser muy extenso. ¿Por qué? Porque luego en los siguientes capítulos va a haber que retomar esto en los diálogos entre la presentación del objeto o asunto de investigación, de la presentación de la metodología. Un
uno, como decía, uno o dos capítulos referidos al marco teórico metodológico. ¿Qué es lo que va a ir ahí adentro? Bueno, para esta altura del partido, ustedes ya van a haber trabajado una cantidad de textos que van a haber fichado, que van a haber identificado conceptos que se van a convertir en categorías, van a haber elegido en el fichaje cuáles son los más relevantes, cuáles son los más importantes. Habrán realizado una serie de fichas de comentarios, lo pueden hacer de muchos modos, después vamos a ver la parte más formal. Puede ir con los globos estos que se hacen tanto en el Word como en el PDF, puede ir a continuación, insertado con una tipografía diferente en el texto para que la puedan distinguir. Entonces, todo ese trabajo previo va a estar hecho. Entonces, llega la hora del trabajo. Hablamos de un capítulo del marco teórico metodológico. No alcanza con poner fulano de tal en su obra tal dice tal y cual cosa, cita, referencia bibliográfica, etcétera, etcétera. Cuando, del mismo modo que nosotros decimos que el objeto es algo que se construye mediante definiciones, mediante recortes, tratando de establecer desde dónde se va a abordar ese objeto, del mismo modo en el marco teórico es un trabajo de construcción de categorías de análisis. Entonces, las categorías de análisis van a surgir en ese capítulo. Yo lo que traigo es el concepto del autor. Fulano dice tal cosa. Ahora, eso que dice fulano, eso que está diciendo allí, ese concepto que está expresando, va a funcionar de modo analizante a la hora de abordar el objeto. Entonces, yo tengo que explicitar el modo en que eso que dice ese autor, que a lo mejor lo pensó, vaya a saber para qué, tiene entidad, tiene pertenencia, corresponde, es de utilidad para abordar mi objeto de estudio. Entonces, obtener categorías de análisis no es simplemente transcribir conceptos. Obtener categorías de análisis significa reflexionar sobre conceptos y reformularlos. A ver, cuando hablo de reformulación, a lo mejor la reformulación puede ser algo, ¿cómo puedo decir? Muy insignificante, difícilmente adopte la categoría de modo literal. Pero a lo mejor ese concepto que tomo de un autor en sí no me sirve tal como está para aplicarlo, pero suscita en mí la posibilidad de reflexionar, y a partir de lo que dice el autor, entonces que esto tiene que quedar bien claro, que es del autor y que es mío, a partir de lo que dice el autor, yo construyo una categoría que me va a ser más conveniente que aquella que aparece en el autor, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, simplemente, bueno, Mengano de tal dice esto, esto y esto. Bien. A partir de esto, pensamos que, o pienso que, etcétera, y construimos un concepto. Y es ese concepto construido por nosotros el que vamos a aplicar como categoría. ¿Me van siguiendo? Entonces, la presentación del marco teórico no es simplemente juntar un montón de citas,
ponerle su referencia bibliográfica y vamos para adelante. Es un trabajo de elaboración, es un trabajo de construcción también. Del mismo modo que hacemos este trabajo con los conceptos que decimos pertenecen al marco teórico, del mismo modo lo hacemos con el marco metodológico, porque también el marco metodológico es un conjunto de conceptos, pero también de herramientas. Es un conjunto de conceptos, pero también de herramientas que nos permiten abordar nuestro objeto de investigación. Entonces, del mismo modo en que hemos citado a un físico, a un biólogo, a un sociólogo, a un psicólogo, del mismo modo vamos a citar a un metodólogo, a un epistemólogo, y vamos a hacer referencia, por ejemplo, a las propuestas metodológicas que ellos hacen. Y si nos apoyamos en ellos, tenemos que presentar esa propuesta metodológica, además de las herramientas. Entonces, fíjense que en el caso de las herramientas, porque uno puede decir, bueno, voy a utilizar como herramientas para el relevamiento de datos un instrumento que va a ser una encuesta autoadministrada, bla, 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 bla. Pero yo no voy a encontrar en ningún libro de metodología una encuesta que tenga las preguntas que yo necesito hacer. Entonces, lo tengo que construir el instrumento. Y lo que tengo que procurar es que ese instrumento que construyo esté enmarcado en los presupuestos epistemológicos y en los presupuestos metodológicos que he elegido y que he explicitado en el marco teórico y en el marco metodológico. ¿Se va entendiendo esto? Bien. Tenemos entonces que ya estamos avanzando con la elaboración de los distintos documentos que son los capítulos. Llega la hora de un capítulo dedicado a la presentación del objeto de estudio. La presentación del objeto tampoco consiste en, porque a veces se mezcla esto también, ¿no? Dice, se tomará una muestra de tal universo, se considerarán tales y cuales variables. Eso tampoco es suficiente. Esto tiene que ver con un enfoque, pueden haber otros enfoques, y yo diga, bueno, haremos un abordaje semántico o un abordaje interpretativo de tales aspectos de una obra, de tales situaciones, etc. Es importante entonces que cuando estamos pensando en el objeto y lo estamos presentando, y estamos pensando en las herramientas, decimos, bueno, ¿cuáles son las herramientas? Yo construyo ese instrumento. Después está toda la parte que pasa a lo que habíamos visto antes, de que el instrumento no se construye y se aplica, sino que hay una serie de procedimientos para ponerlo a prueba, testearlo, ver que funciona y demás. Pero cuando estoy construyendo la herramienta, necesito conectar la construcción de la herramienta con el marco metodológico y epistemológico que la determina. Entonces, si yo digo, voy a hacer entrevistas en profundidad. Bueno, la entrevista en profundidad no es armar una guía de preguntas, de salir con un cuaderno y un grabador y sentarse delante de alguien y empezar a hacer las preguntas. Había dicho yo en algún momento,
así como las encuestas requieren de la aplicación de una técnica, por eso digo, si ustedes manejan la técnica y el universo lo permite, adelante. Si ustedes no manejan la técnica, ni se metan, busquen datos de segunda mano, busquen datos que hayan sido relevados por encuestas que hayan hecho otros y simplemente las ponen como fuente bibliográfica. No hay ningún inconveniente en que hagan esto. Ahora, supongamos, sigamos con el tema de la entrevista en profundidad. Bueno, parte del marco teórico metodológico, si ustedes eligen como herramienta una entrevista en profundidad, es buscar bibliografía y empaparse en cómo se lleva adelante una entrevista en profundidad. Cómo se formulan las preguntas, cómo se piensa y se actúa la repregunta. Tener muy en cuenta que obviamente todo está orientado a las preguntas que hago en una entrevista en profundidad, están orientadas a responder mis preguntas de investigación y por lo tanto a que yo pueda en esas respuestas encontrar lo que estoy buscando. Pero si alguien hace una entrevista porque sospecha que lo que le está interesando es que lo que ese referente nos puede proporcionar como información nos va a servir para definir mejor y abordar mejor nuestro objeto de estudio, porque nuestro objeto de estudio no es la entrevista, nuestro objeto de estudio es algo a lo que llegamos a través de la entrevista. Entonces, si sospechamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre, que hay una trama institucional corrupta, no puede aparecer una pregunta que sea el ámbito en el que usted se desempeña. ¿Hay corrupción? No, porque si es una persona que tiene compromisos institucionales, que tiene un cargo, que tiene una jerarquía, que tiene un compromiso, no tiene que ser necesariamente espurio, ¿no? Puede ser una persona de bien. Pero hay cosas que no se pueden decir así, y hay preguntas que no se pueden hacer así. Ahora, yo quiero saber si hay corrupción o no. Entonces tengo que formular las preguntas de modo tal que aparezcan allí indicadores de que algo huele a podrido en Dinamarca. ¿Se comprende esto? Porque no lo voy a sacar de una declaración, como a veces aparecen algunos periodistas en la televisión, y la causa de tal. Bueno, ¿qué te van a decir? ¿Qué te van a decir? Que sí, que la causa de tal pasa tal cosa y que fulano es un hijo de la madre y que Mengano fue víctima. No, no te lo van a decir. Pero es lo que uno quiere averiguar. Entonces, hay toda una estrategia, toda una técnica que uno debe conocer. Que uno debe conocer. En este sentido, también hay que tener en cuenta esto. Digo porque el tema de la entrevista, hay distintos tipos de entrevista. Una cosa es una entrevista periodística y otra cosa es una entrevista científica. Y otra cosa es una entrevista psicológica. Si alguno de ustedes es psicólogo y dice, bueno, yo voy a hacer entrevistas en profundidad. Bueno, las reglas para la entrevista en profundidad no son las mismas reglas del psicoanálisis. Entonces yo no voy a ir a hacer un análisis. Por supuesto que todos los conocimientos que tengo me van a ser de utilidad, pero lo que voy a estar haciendo ahí no es psicoanalizar a mi entrevistado. Voy a estar aplicando una serie de estrategias que están planteadas precisamente por la literatura que se encarga de decirnos cómo se lleva adelante una entrevista en profundidad. Y esto debe estar explicitado, es decir, si vamos a hacer entrevista en profundidad,
alguna bibliografía sobre entrevistas, o si vamos a hacer análisis de texto, algún referente del análisis del discurso o de la semiología tiene que estar presente. Bien. Llega la hora entonces del análisis, del abordaje de nuestro objeto o asunto de investigación. Entonces, digo, para poner un ejemplo, si ustedes eligieron, por ejemplo, algún tipo de matriz de datos, y acá quiero aclarar un par de cosas más de fondo para que no se confundan. Y para esto voy a invocar a Samaja. No sé si ya lo hice, pero para mí esto es una de las cosas que aprendí de Samaja que son centrales. Samaja decía, un investigador, todo investigador, cualquier investigador, en su tarea de investigar, construye matrices de datos. Entonces, hay visiones muy estrechas que conciben a la matriz de datos como una especie de Excel donde se va a cargar de números. Creo que esto lo dije. Una matriz es un modo de ordenar la información que a lo mejor lo que podemos cargar son números, pero a lo mejor lo que podemos cargar son conceptos. Son referencias a entidades. ¿Se entiende esto? Entonces, si yo hice una presentación de algún tipo de matriz en mi marco metodológico, que es donde corresponda, yo decía, bueno, para tal cosa yo lo voy a llevar adelante la investigación desde... Recordemos que la matriz no es un método. Samaja se cansó de decir, lo que yo estoy planteando no es un método, lo que yo estoy tratando de describir es alguien que pocos quieren ver. Y es que la investigación implica una serie de procesos que deben ordenarse y deben jerarquizarse. Y ese ordenamiento se estructura a través de un esquema que puede tomar la forma de una matriz. Yo les digo, a mí particularmente me fue de gran utilidad. Y nos es de gran utilidad en otros aspectos. La matriz básica que plantea Samaja es la de nivel de anclaje, nivel supraunitario y nivel subunitario. Yo no me puedo ocupar exclusivamente de lo que está en el nivel de anclaje, porque entonces es como que esté hablando de una entelequia. Nada existe en el mundo, ya esto también lo charlamos, nada existe en el mundo desvinculado al resto de las cosas. Y todo lo que existe en vínculos interdeterminantes con esa totalidad en medio de la cual se encuentra. Bueno, yo no puedo ocuparme ni de la totalidad, no puedo abarcar a toda la totalidad en una investigación. Tampoco tiene sentido que pretenda dar cuenta de lo puntual, del anclaje, porque no se va a entender. Entonces allí tengo que hacer un reconocimiento e identificar qué es lo que está en el nivel focal, qué es lo que está en el anclaje. Y esto es a lo que le voy a dedicar mayor tiempo de análisis, de investigación. Pero, por otro lado, tengo que situarlo y ver que esto es así o funciona así o tiene tales características, porque de algún modo está determinado por otros elementos que están en el nivel supraunitario y que son determinantes de otros elementos que están en el subunitario. Ahora, yo me tengo que ocupar de los contenidos del supraunitario y me tengo que ocupar de los contenidos del subunitario, pero no del mismo modo, porque la matriz es una forma de jerarquizar y me dice, mirá, sí, lo más importante, lo central, está en el anclaje, pero no podés perder de vista el supraunitario y no podés perder de vista el subunitario. Entonces, a la hora
a ver, de repente uno se encuentra con investigaciones en el que el tesista, el investigador, le ha dedicado 30 páginas al supraunitario, 30 páginas al de anclaje y 30 páginas al subunitario. A lo mejor en un contexto muy particular se corresponde, pero la referencia al supraunitario y la referencia al subunitario no es el nivel focal. Yo traigo estos elementos y deben estar debidamente presentados y analizados, pero no me interesan en sí mismos, sino que me interesan en relación a cómo mantienen esa relación de interdeterminación con el nivel de anclaje. ¿Se comprende esto? Entonces, lo más lógico es que en general haya una cantidad importante de páginas dedicadas al análisis del nivel de anclaje y una cantidad de páginas menor que estén contextualizando ese anclaje y dando cuenta de los elementos determinantes de los otros niveles, determinantes y determinados de los otros niveles. ¿Se comprende esto? Entonces eso también se tiene que ver en el tratamiento del texto, en el modo en que yo me dedico y abordo a cada uno de los elementos que forman parte en la matriz, porque luego esa matriz, que aparece como una matriz formal, vacía de contenido cuando la presento en el marco metodológico, yo en el marco metodológico puedo ir incluso un poquito más. Puedo avanzar hacia un contenido preliminar de esa matriz. Pero después cuando puedo incluso sí desarrollar en el marco metodológico, desarrollar en este sentido, de explicitar, sustituir los elementos formales de la matriz por los contenidos que van a ser investigados. Pero esa matriz tiene que reaparecer cuando yo abordo el objeto o asunto de investigación. Tiene que volver. Así como tienen que volver el conjunto de conceptos que he convertido en categorías de análisis. A veces se hace muy duro cuando uno dice, bueno, aquí hay un marco teórico, bien, aquí hay una propuesta metodológica, bárbara, y acá viene el abordaje, un capítulo sobre el abordaje del objeto. Y no hay una sola resonancia, no hay una sola mención, no hay un atisbo de referencia ni de autores, ni de obras, ni de conceptos, ni de matrices, ni de nada. Entonces uno dice, ¿para qué todo aquello si ahora esto se dice no se sabe de dónde? No hay una correspondencia. Bueno, allí a la hora del análisis tiene que haber un diálogo fluido entre aquello que es concepto analizante y aquello que es concepto analizado, aquello que hace a las propiedades de lo analizante y aquello que se aplica a la entidad analizada. Y esa es una parte muy importante. Tampoco podemos tener una tesis de 100 páginas de marco teórico y de 10 páginas de abordaje del objeto de investigación. El objeto de investigación, digamos, es ardua la tarea, esta es toda la parte de los capítulos de marco teórico, de marco metodológico, de presentación de la hipótesis. Lo de las hipótesis también puede ponerse en los capítulos de abordaje del objeto o asunto de investigación, o puede dedicarse un capítulo, quizás breve, o un subcapítulo, en el que nosotros establecemos el diálogo que se va a dar entre la hipótesis, las preguntas de investigación y el objeto de investigación.
Pero después eso hay que efectivizarlo, hay que realizarlo, y eso no es una tarea sencilla. Ahí sí no se resuelve con la mera enunciación, la mera mención. Ahí es necesario desplegar, meter el bisturí a fondo, penetrar la materia y analizar. Y poner en práctica también. Otra cosa que tiene que estar es el diálogo también con todos los elementos del marco metodológico. Cuando nosotros estamos en los capítulos de abordaje del objeto o asunto de investigación, van surgiendo reflexiones, pero al mismo tiempo también van surgiendo conclusiones parciales. Es importante ir poniendo estas conclusiones parciales, pero al mismo tiempo es importante ir llevando un registro de esas conclusiones parciales, que son el producto justamente de el modo en que desagrego, el modo en que establezco momentos y situaciones para el abordaje del objeto o asunto de investigación. ¿Por qué? Porque esa otra parte, que no es un capítulo, es la tercera parte, que es la conclusión. Esta es otra cuestión. Una tesis que tiene 200 páginas en los capítulos y que tiene una conclusión de media carilla o de 2 carillas. Una conclusión, digamos, la conclusión del trabajo. A veces he visto, esto también es una cuestión de tener en cuenta, particularmente en esta tesis, porque algunos tienen muy incorporado, a través de su formación y de su práctica, sobre todo a la gente del ámbito de la salud, el considerar este momento bajo el título de resultado. ¿Bien? Resultado. Recordemos que aquí la tesis no es un informe de investigación. Entonces, no tiene la característica no es similar a esa parte que dice resultado en un paper o en un artículo. ¿Está claro? Porque allí esos resultados están presentados a partir de aquello de lo que el artículo puede hablar, que es algo medianamente específico. ¿Bien? No solamente específico en cuanto a su naturaleza, sino también acotado, ¿no? Porque se puede tener la abstracción de un artículo filosófico. Pero bueno, en un artículo no se da cuenta del ser. En un artículo puede mencionar, puede reflexionar sobre alguna temática particular en torno al ser. Si uno tiene la pretensión de hablar del ser en profundidad, y bueno, necesita, qué sé yo, los 3 volúmenes de la historia de la ciencia de Hegel, la fenomenología del espíritu, la enciclopedia, el ser y la nada, quiero decir, no se resuelve en 4 líneas. Entonces, la conclusión aquí es algo que, por un lado, recupera el recorrido que se ha hecho y las conclusiones parciales que se han venido realizando. Por ese motivo, uno tiene que tratar de tomar registro de esas conclusiones parciales. Entonces, recordemos que esto también está vinculado a las preguntas de investigación, porque mi conclusión no es otra cosa que los resultados que he alcanzado en la contrastación de mi hipótesis
o en la respuesta a en la respuesta a las preguntas de investigación. Entonces, puede haber una conclusión medianamente general, por ejemplo, y la hipótesis que nos propusimos fue confirmada a partir de tal y cual cosa, etcétera, etcétera. Bien. Pero yo he hecho, para llegar a esa conclusión, se me han planteado una serie de problemas. Yo tengo que dar cuenta en la conclusión final de cómo he llegado a esa conclusión. Y nunca se llega a una conclusión general habiendo resuelto todos y cada uno de los problemas que se me han planteado. Bueno, quien hiciera algo así sería realmente una eminencia. En general, lo que sucede es que hay respuestas que quisimos obtener y que obtuvimos. Esas respuestas pueden confirmar, corroborar, depende bien, aquellos supuestos que teníamos, o pueden refutarlo también. Pero después hay otras cosas que quedan sin resolver. Entonces, en la conclusión uno da cuenta. Frente a esta pregunta hemos podido responder esto, hemos visto aquello, hemos visto que nuestras expectativas en el análisis encontraron este resultado, etcétera, etcétera. En cambio, con respecto a tal cosa, no se llegó a ver, y todo eso está en la conclusión. Entonces, la conclusión seguramente es una parte de la tesis que ha de tener una cantidad de páginas, a lo mejor no de la extensión de los capítulos más largos, pero sí por lo menos de la extensión de los capítulos más cortos. No se resuelve en 3 o 4 páginas. De un trabajo de 200 páginas, una conclusión. ¿Se va entendiendo esto? Bien. Vamos a ver ahora la parte más procedimental. Yo voy a tratar digamos, si bien a lo largo de este video yo he ido insertando imágenes para que sirvan como referencia de lo que estoy hablando, esta parte que es más formal, más procedimental en el proceso de la construcción, puede sonar duro, ¿no? Pero de la construcción física. Yo sé que temblamos la computadora, pero estamos construyendo algo, estamos haciendo algo. La tesis ha de tener una materialidad en el sentido de que es algo en el mundo. ¿Bien? Y para esto nos vamos a valer de una serie de herramientas. Yo decía que la informática, los paquetes ofimáticos nos brindan, y otros programas nos brindan unas herramientas poderosísimas que no solamente facilitan nuestra tarea, no es solamente una cuestión de facilitar y ganar tiempo, también nos conducen a otras dimensiones del pensamiento. Yo he publicado en los últimos años prácticamente un libro por año y hasta 2 libros por año. Eso hace 30 años atrás era impensable. Digo, no solamente por mi situación hace 30 años, sino porque yo les comentaba a ustedes, por ejemplo, hacemos un clic, navegamos por internet y obtenemos una cantidad enorme de información que bajamos a nuestra computadora, que la copiamos, que la podemos abordar y esto nos es de gran utilidad. Si yo tengo que pensar que para trabajar en un texto me tengo que levantar, bañar, desayunar, salir,
siempre que no me coincida con ningún horario de trabajo y antes de que cierre la biblioteca. Ir a la biblioteca, consultar el fichero, preguntarle al bibliotecario, hacer la ficha, que me esperara que me traigan el libro, agarrar el libro, irme a la mesa, sentarme en la mesa, agarrar las fichas de papel, empezar a escribir y después llevarme eso a casa y en algún momento, cuando me pongo a tipear en la Olivetti, con los 3 carbónicos, después vamos a hablar de la Olivetti, los 3 carbónicos y la computadora, porque hay ciertas cosas que no deben hacerse en la computadora, porque si no es como si estuvieran trabajando. El subrayado, por ejemplo, ya me descargo con esto. El subrayado es algo que se hacía en el tipeado, en las máquinas de escribir, que le indicaba al tipógrafo, porque después queremos que el subrayado era porque la máquina no tenía para poner otro tipo de tipografía y entonces se daba énfasis subrayando. Habían algunas que era un error, pues siempre te quedaban de 2 colores. Yo prefería tipear con una cinta de un solo color. Tipear en rojo y en negro, que habían cintas que eran la mitad roja y la mitad negra. Entonces uno tipeaba con eso y iba cambiando el color de la letra. Decía, el subrayado estaba para indicarle al tipógrafo que eso iba en negrita o que eso iba en cursiva. Es decir, era una serie de referentes que tenían que ver con las herramientas que existían hace 40, 50 años atrás, y que no disponíamos de esta. Pero ahora no tiene sentido una cantidad de cosas que seguimos haciendo por inercia, por tradición, porque vimos que se hacían y entonces las hacemos igual, sin pensar que no tiene el menor sentido. ¿Por qué motivo las tesis tienen que ser a simple faz? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, ¿queremos cuidar la ecología? ¿Por qué no mandarlas a imprimir a doble faz? Entonces me queda una página acá y una página acá. Entonces, ¿quién la va a leer? La lee de acá y la lee de acá, como lee todos los días cientos de libros del periódico. ¿Cuál es el motivo por el que uno dice, no, tiene que venir en simple faz? Cuando nosotros escribíamos en las máquinas de escribir, lo hacíamos por triplicado con papel carbónico. Si yo agarraba y una vez que terminaba de tipear una página, retiraba las 3 páginas, sacaba los carbónicos del medio, las daba vuelta y ponía los carbónicos del otro lado, las páginas del medio, con la fuerza que apretamos la tecla, que algunos todavía, no quiero decir quiénes, pero los que vean esto, la persona que vea esto sabrá quién es, le dan a los pobres teclados de las máquinas, de las computadoras, de las notebooks, como si fuera una Remington que tiene una tecla así de gorda y que hay que hacer una fuerza enorme para que la tecla impacte contra la cinta e imprima sobre el papel. Ahora, cuando lo hacíamos con los carbónicos, las páginas del medio transmitían la tinta y quedaba todo borroneado. Por eso era que se hacía simple faz, por ningún otro motivo. La doble faz no era posible porque quedaba todo borroneado en las copias. Además que el tipo de la máquina de escribir impactaba de modo tal que aplastaba el papel y formaba un relieve que salía del otro lado. Entonces, si yo voy a tipear del otro lado, se mezclan los 2 relieves y aquello queda un asco. Bueno, eso hoy no existe. Por lo tanto, no tiene el mínimo sentido seguir requiriendo que sea a simple faz. ¿Ha quedado claro esto? Lo quieren hacer a simple faz, háganlo a simple faz. Lo quieren hacer a doble faz, háganlo a doble faz. Les quiero decir además que aquello de llego con mi tesis, ¿no? Este es mi trabajo, y la mitad de las páginas están en blanco, y todos sabemos que la mitad de las páginas están en blanco,
Hoy por hoy, el miembro del tribunal va a agradecer que sea lo más finito posible, porque viene a la facultad a recoger, o después tiene que meterlo en la valija, una cosa así de gorda, no sabe dónde le va a entrar, se lo mete abajo del brazo, se lo olvida en el taxi. Dejémonos de joder con toda esa cuestión que tiene que ver con los viejos arcaísmos, ¿no es cierto? Les voy a dejar un videíto de unos monitos que se subían por una escalera a buscar unas bananas y dejaron de hacerlo. Y la pregunta es ¿por qué lo dejaron de hacer? Después les voy a dejar el videíto. Entonces, yo quiero que en este próximo capítulo trabajemos menos, digamos, con todo lo que yo estoy diciendo, refiriendo, porque yo estoy hablando de estas cosas, cuando hablo del plan, cuando hablo del autoevaluativo y qué sé yo, y mientras ustedes escuchan lo que yo digo o ven lo que yo digo, tienen a mano el documento o en la pantalla de la computadora o lo han impreso y lo tienen sobre la mesa y lo pueden ir recorriendo, pueden ir viendo en esos documentos todos los comentarios que yo hago sobre lo que está allí. Pero lo que vamos a ver no está. Entonces yo voy a ver cómo me las ingenio para que el próximo video tenga que ver con una visualización de el trabajo con las carpetas y con los documentos, que va a resultar en eso que luego se le va a dar tic, se va a imprimir y se va a mandar por correo y que va a ser la tesis, el documento final. Bien, seguimos con eso entonces.